¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Ya. Bueno, entonces, como hoy día tengan que presentar sus carátulas y sus carpetas bien forradas, tal como les he indicado en la anterior clase, voy a compartir mi pantalla entonces y voy a mostrarles dónde está el enlace de Classroom, ¿ya? Y también, de igual modo, en este mismo momento voy a compartirles el enlace de Classroom para que puedan unirse, ¿ya? Lo minimizan su pantallita en su celular o en su computadora y se unen al grupo de Classroom. ¿Están entendiendo, señores de tercero secundaria? Bien, Sí, profe. ahora mismo voy a hacer eso y luego voy a compartir la pantalla para que puedan ver eh, dónde está el grupo y dónde tienen que hacer la tarea. Ya, a ver, ahí está, en este momento estoy compartiendo el enlace de Classroom. Acuérdense, tiene que estar su correo con su nombre. Cuidado que me pongan amiguito de mi mamá o si tu cariñosito. No, tiene que estar su nombre. Ahí está, ahí está. Pueden agregarse al grupo ¿qué se llama esto? De Classroom, por favor. Tercero secundaria, volvamos a ser en presenciales o sigamos en virtuales, no interesa. Este grupo de Classroom va a seguir funcionando. ¿Ya? Entonces, únanse en este mismo momento, por favor. Y ahora, para los que no pueden unirse mediante enlace, voy a enviar el código de Classroom. Ahí está, en el WhatsApp, pueden unirse, por favor. Profe, ya me he unido. Ya, voy a revisar ahorita los nombres. Yo también, profe, ya me he unido. Ya, muy bien. A ver, vamos a revisar los nombres. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No? Ahí están. Ya se han unido harto. Ya. Aguilar, Alison, Ana Gutiérrez, Brandon Ramírez, de Delia Fuente, Noemí León, Javier Choque, Jonathan Capuma, Jesús, Laura, Juan Jesús, León Laura, María Eugenia, Apaza Marlene, eh, Marlene Apaza, Huelpa Jiménez, Sandra Paria, Acha Cabezas, Brandon Lee Vizcarra. Tengo 15 estudiantes y en sala tengo 24 estudiantes jóvenes. Faltan unirse, por favor vayan uniéndose al Classroom, aquellos que no lo han hecho todavía. En sala, en Meet, en reunión tenemos 24, bueno, yo 25 ya, 23, 22 estudiantes. Y en el grupo de Classroom, en este momento, les voy a mostrar, simplemente hay 15. A ver, voy a compartir mi pantalla para explicarles dónde tienen que subir su tarea. ¿Está bien? Me confirman, por favor, jóvenes, cuando se vea mi pantalla. ¿Se ve? ¿Se observa la pantalla? Correcto, Ya, muy bien. profe. Enciendan sus cámaras, chicos. Sí. ¿Por qué apagan sus cámaras? Tengo que ver los que estén activos, escuchando, atendiendo. Ya. Miren, ahí está la pantalla. Ahí están. En este momento exactamente tengo 21 estudiantes ya. De los que están asistiendo son 25. Faltan 4 jóvenes que tienen que unirse. Ya, a ver, sus nombres están bien correctamente. Aguilar, ya. Bien. Entonces ahí está el grupo, ya va aumentando, 22. Aquellos jóvenes que no se han unido aún tienen que hacerlo por favor al Classroom de tercero C de secundaria. A ver, ¿qué más? La anterior semana, jóvenes, les he dado una tarea, ¿cierto? Les he dado una tarea, bueno, dos tareas en sí. Tenían que hacerme su cuadernito carpeta, ¿verdad? Su cuadernito carpeta bien forradito, ya les he explicado cómo tenían que hacerlo. Y también de igual manera tenían que hacerme lo que es sus carátulas, ¿no? De su cuaderno, ¿cierto? Para su cuaderno. A ver, ahorita voy a mostrarles dónde tienen que subir sus tareas para que los revise, las fotografías de su tarea. ¿Ya? Miren, en Classroom ahí está. Seguramente a lo que les ha llegado, hay, en este momento, en este preciso momento, hay dos
dos tareas, dos espacios para llenar las tareas. El primer espacio es este que dice carátulas y el segundo espacio es este otro que dice carpeta. Entonces, siendo así, señores de tercero de secundaria, ¿dónde tendrán que subir la fotografía de sus carátulas? ¿A cuál espacio tienen que subir la fotografía de sus carátulas, jóvenes? ¿Dónde? A carátulas. ¿De carpeta? Sí, sí, sí. al de carátula. Obviamente, ahí está, donde dice carátulas. Entonces ustedes toman su carátula, sacan la fotografía correspondiente a sus carátulas y lo suben a este espacio donde dice carátulas. Ahí Profe, sí, son dos carátulas, ¿no ve? exactamente, son dos carátulas, dos. La primera Ahí que está es bien. lenguaje y la otra trabajos prácticos, ¿no? Ahí está. Esa es la primera carátula. La segunda carátula, señores, es lo mismo. Tienen que sacar fotografías de su carpetita porque ese cuaderno lo vamos a usar durante todo el año, ya, con su membrete bien forrado, bien presentable, y lo suben donde dice carpeta. Allí tienen que subir. Ustedes ya saben manejar lo que es el Classroom, ¿cierto? ¿Quién no maneja el Classroom? Todos manejan el Classroom. Muy bien. Entonces allí ingresan, sacan las fotografías, sus carpetas y lo suben, ya, lo suben a la nube, ya, donde se muestre pues el membrete mínimamente, lo que está forrado, todo, ¿no? Entonces yo voy a revisar y les voy a asignar la calificación correspondiente. ¿Alguna duda hasta aquí, señores de tercera secundaria? No, profe. Ya. No, profe. profe. Sencillo, ¿verdad? Claro como el agua está No, ahí. profe. Ya. Entonces, eso me lo hacen hoy No, día. profe. Hoy día tenían que haber hecho ya esa, esa presentación. Ya. El tema número 1 de tercera secundaria. Anótense, jóvenes, por favor, en su cuaderno, en su carpeta. Tema lección número 1, tercera secundaria, comunicación y lenguajes. Ya. El tema número 1 dice las funciones del lenguaje. Anótense, por favor, funciones del lenguaje. Título del tema, funciones del lenguaje. Vamos a ver cuáles son las funciones del lenguaje, qué es una función del lenguaje, la clasificación de las funciones del lenguaje y para qué y cómo utilizamos las funciones del lenguaje. ¿Ya? Esta lección ya obviamente ya tiene que ir a su cuaderno carpetas, donde dice lenguaje como tema número 1. Allí tiene que estar funciones del lenguaje. ¿Ya? A ver, vamos a ver aquí en esta imagen que ustedes están viendo. ¿Qué ven ahí? Ver varias personas que están conversando, ¿cierto? Son situaciones distintas. Por ejemplo, en la primera imagen, en la primera parte que ustedes están viendo, en esta de aquí. Profe, yo no estoy viendo nada. Ay, perdón, ¿no están viendo mi pantalla, señores? Sí, profe, no es compartido. Ah, Dios mío, No, santo. profe, Profe, sí. no se ve. Ya, gracias por hacerme notar. Y ahora sí, ¿ven mi pantalla? Sí, ahora sí. Ya. Profe. Sí, Noten, profe. entonces anoten, funciones del lenguaje, ahí está, Sí, funciones del profe. lenguaje. Título del tema 1, funciones del lenguaje. ¿Ya? Se puede leer y observar, ¿verdad? Título del tema, funciones del lenguaje. A ver, la cartilla con la que estamos trabajando es una cartilla dada por el Ministerio de Educación. Esta cartilla voy a compartirla con ustedes en digital. Ya voy a compartir en digital para que puedan ustedes tener la misma cartilla en sus celulares. ¿Está bien? En celulares. Y aquel que si quiere hacer imprimir o si quiere hacer fotocopiar, no sé, entonces va pues a hacerse imprimir. ¿Ya? Pero aquellos que no lo pueden tener en sus celulares. Esta cartilla es como las de año pasado, con la que les dieron en el segundo o tercer trimestre, igualito. Solo que ahora, para el primer trimestre, yo creo que va a llegar recién estas cartillas. Entonces hay que tener un poco de paciencia. Justamente por eso voy a compartirles en digital, para que lo manejen en su celular. ¿Está bien? O en su computadora, si están entrando desde una computadora.
¿Ya? Saben abrir PDFs, ¿verdad? Entonces, descargas el archivo y ahí ven. Funciones del lenguaje, muy bien. ¿Qué estamos observando aquí en esta primera imagen, señores de tercero secundaria? A ver, ¿quién me puede decir qué observamos aquí? Una familia. Ya, aquí en esta parte, en este cuadro estamos observando un grupo. ¿Cuántos amigos están reunidos ahí? 4 amigos. 4. 4. Son 4. ¿Qué le dicen? ¿Qué Cuatro. hablan? ¿Qué hablan? A ver, ¿qué me dice? Voy a preguntar, a ver, ¿quién? Creo que, profe, 5. 5 más el perrito, pero el perro no charla, ¿no? Son 4 personas. Ya. ¿Qué le dice la persona? Qué bien, dice, qué bien me siento hoy, dice, ¿no? Está expresando lo que siente. A veces ustedes dicen lo mismo, pero al contrario, qué mal me siento hoy, diciendo, ¿eh? A veces, entonces la otra persona está diciendo, qué bien me siento hoy, le dice, ¿no? La próxima semana iremos de casa, le dice, ¿no? Están planificando algo. ¿Y qué le dice el otro que está sentado? Ah, debes tener mucho cuidado, ¿no? Entonces es una charla normal, común y corriente, ¿sí o no? Cuando llega el papá de la escuela, a ustedes les pregunta ustedes le dicen, ¿no? ¿Cómo te ha ido en el trabajo? ¿No? O tu mamá le dice, ¿cómo te ha ido en el trabajo? ¿Y qué dice el papá generalmente? ¿Mm? A veces depende, si le ha ido bien, bien. Bien. Si le ha ido mal, mal, ¿no ve? Y cuando le fue bien, viene con una sonrisa o una carota de enojado. ¿Cómo viene? ¿Mm? Alfredo Jiménez está sin cámara, vamos a preguntar a los que están sin cámara. A ver, Alfredo Jiménez. Alfredo. Nada, Alfredo Jiménez. Está falta, en mi lista falta, lo voy a poner, no está presente. ¿Dónde está el Jiménez Alfredo? Jiménez Alfredo, ¿con cuál estás? Adonai. ¿Cuál de los dos eres Jiménez? ¿Adonai o Lourdes? ¿No está? A ver, si no se pronuncian así es porque no están presentes, ¿cierto? No están participando. Entonces, no sé si están en la clase o no están. Mira, y se sale. Bueno, ya. Entonces, vamos a preguntar a este compañero, a ver dónde está. Kapuma, Jonathan. ¿Estás allí presente? ¿Dónde estás? Quiero escucharte. Sí, profe. Ya encende. Kapuma, cuando te va bien en Sí, el profe. trabajo, ¿qué le dice a tu mamá cuando te pregunta? ¿Te va bien a veces en el trabajo? ¿No? Que Mami, estoy feliz, le dice, ¿sí o no? ¿Por qué, hijito? Es que me ha ido bien en el trabajo, le dice. ¿No ve? Kapuma. sí, profe. Muy bien, está expresando. Sí, profe. Y cuando tienes hambre, Kapuma, ¿qué le dice a tu mamá? Mami, tengo hambre. Ya, mami, tengo hambre, ¿no? Tienes comidita, le dices. Y cuando estás felicitando el 27 de mayo o estás felicitando el Día del Padre, ¿qué le dices a tu papá? A tu papá generalmente, a los papás no nos felicitan mucho, pero ¿qué le dices a tu papá? A ver, Kapuma. ¿Ah? Mm, Feliz día, papi. Feliz día, Feliz día, papi. papito, ¿no ves? Te quiero mucho, ¿sí o no? Sí. Muy bien, Kapuma. Te A quiero ver, mucho. eso. Irene León, a ver, la Irene, vamos a escucharle. Irene, en el día de la mamá o día del papá, Irene León, ¿cómo le felicitas? ¿Qué palabras le dices a tu mamá o a tu papá? Que la quiero mucho, que ha sido la Ya, que la quiere mucho. Entonces son palabras bonitas, ¿no? Es Edelia Fuentes. A ver, ¿tú qué le dices a tu mamá o a tu papá en su cumpleaños? ¿Qué le dices en su cumpleaños cuando está cumpliendo un año más de vida? A ver. Pues felicidades o feliz cumpleaños, algo así. Ya, felicidades, feliz cumpleaños. Que sigas cumpliendo más años, ¿cierto? Todos le decimos palabras bonitas, ¿sí o no? ¿No? Sí, Entonces,
Escogemos las palabras que vamos a decirles. ¿Por qué? Porque es un momento muy especial. Tiene que ser palabras bonitas, tiene que ser palabras hermosas. No puede ser cualquier palabra que charlemos todos los días, ¿no? Entonces, de igual manera, aquí en la imagen, si ustedes pueden ver en la imagen, miren, aquí hay una parejita, ¿no? Una parejita que está ahí, pueden ser de esposos, ¿no? Que se han casado, digamos. Ya son ellos casados mayores de edad, ¿no? El esposo, ¿qué le dice a su esposa? A ver, ahí, ¿qué le dice? ¿Qué le está diciendo? ¿Mm? ¿Quién me lo lee? Si tus ojos fuesen luceros y tus labios el mar, qué paisaje tan bonito para poder admirar. Ah, ¿no es algo bonito? Le estaba diciendo, ¿no? Si tus ojos fueran, ¿qué dice? Luceros, dice, ¿no? Y tus labios el mar, qué paisaje tan bonito para poder admirar, dice, ¿no? Entonces está utilizando palabras también bien bonitas, bien rebuscadas, ¿no? Entonces está expresando, ¿qué cosa está expresando ese caballero a su esposa? ¿Qué está expresando? ¿Quién me dice? Amor. Está Amor expresando y amor, cariño. ¿no? Cariño a su esposa, ¿no ve? Cuando los esposos se aman, se quieren, entonces cuando se han casado por amor, se cuidan, ¿no ve? Se cuidan, se protegen, ¿sí o no? El papá, por ejemplo, su papá de ustedes, a su mamá cuando se siente enferma, le lleva al hospital, le cuida, ¿no ve? Le compra medicamentos, ¿sí o no? Y le dice, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿No estás mal? Le dice, ¿no ve? Lo mismo cuando ustedes están mal, su papá o su mamá le dice, ¿cómo estás, hijita? ¿Cómo estás, hijito? Te vas a cuidar, mi amor, te dice, ¿no ves? Sentite bien, descansar, si te dice cosas bonitas, ¿no ves? Para que te sientas bien, ¿sí o no? Si tus ¿Qué dice? ojos son, si tus ojos fueran, ¿Mm? O te dice, espero que te mueras, ¿sí? No, no, no te dice así, sino te dice cosas bonitas, ¿ya? Entonces, todas esas cosas son funciones del lenguaje. Nuestro lenguaje, ¿cómo nos comunicamos nosotros las personas? Mediante el lenguaje. Imagínense, a ver, vamos a buscar a este que está sin cámara. ¿Quién es este compañero? Compañera, Luz Telma, a ver, machicado. ¿Dónde estará Luz Telma? Encienda su cámara, Luz Telma, machicado. profesor, mi nombre es Cristel, estoy con la cuenta de mi mamá. Ah, ya. Bueno, ve, no sé, pues yo, ¿no ve? Ya, pero bueno, Cristel. A ver, Cristel, imagínate un día sin poder hablar. ¿Cómo podrías comunicarte? ¿Mm? ¿Tienes hambre? ¿Tienes sueño? ¿Tienes sed? ¿Quieres hacer alguna cosa? Pero no puedes hablar. ¿Sería fácil o difícil? ¿Qué crees? Sería difícil, Sería difícil. sí. ¿Por qué? O, también podríamos comunicarnos por mensajes. Ya puedes utilizar mensajes, ¿no? Escritos. Pero si no pudieras escribir, no pudieras hablar, no pudieras nada, ¿qué hicieras? Mm, Es una situación muy terrible, ¿no? sí, profesor. Ya. Entonces, gracias. Entonces, señores, el lenguaje que nosotros utilizamos es muy importante, es recontra importante, es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque permite que nosotros expresemos nuestros sentimientos, expresemos nuestros intereses, nuestras necesidades, ¿ya? Entonces, ese es el tema número 1 de hoy día. Ya, vamos a ver, ¿qué más? A ver, voy a seguir compartiendo. ¿Qué es el lenguaje? Aquí está. ¿Qué es el lenguaje? ¿Están viendo mi pantalla, señores? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. ¿Qué es el lenguaje? A ver, ¿qué será el lenguaje? ¿Quién me lo puede leer? Ahí está. A ver, vamos a buscar. Yo, profe. Ya siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? El concepto o no. ¿O ya Sí, profe. se perdió o Sí, se profe, ve? se ve. Sí, profe. La conexión a internet es inestable. Dios mío, santo. Voy a reclamar a Entel ya. A ver, El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos. ya.
Orales, escritos Sí. y virtuales. Muy bien, muchas gracias por tu participación. El lenguaje es la capacidad, dice, que tiene el ser humano de poder expresarse y comunicarse, ¿no? A través de diversos signos, dice. ¿Cuáles son esos signos? Orales, es como estamos hablando ahorita. Esos son los orales, ¿no? Son sonidos, ¿ya? Escritos, dice. Cuando tú escribes algo, ¿no? O cuando ustedes son capaces para chatear, ¿verdad? Uy, para el chat. Profe, ¿Ah? Dime, dime. ¿Qué ha pasado? Profe, también existe el lenguaje de señas. Exacto, exacto. Aquí dice, miren, orales, escritos y lenguaje de señas. ¿No ven? Las personas que tienen una capacidad diferente, ellos, por ejemplo, no pueden hablar. ¿No ves? Los que tienen, son mudos. No pueden hablar, pero se comunican. ¿Cómo se comunican ellos? Los que no pueden expresarse mediante la boca. ¿Cómo se comunican? ¿Mm? Lenguaje de señas, como dice su compañera, lenguaje de señas, ¿verdad? Lenguaje de señas. Entonces, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano de poder comunicarse. Comunicarse. ¿Qué va a comunicar? Expresarse, ¿no? Puede comunicar sentimientos, emociones, ¿no? ¿A través de qué? ¿Cuáles son los signos? ¿Cuáles son los 3 signos que utiliza el ser humano para comunicarse? El ser humano. ¿Quién me dice? A ver, vamos a preguntar. ¿A quién está sin cámara? A ver, ¿dónde está? Ajá. Aquí está. A ver esta. Isaías León Laura. Isaías está sin cámara, está voluntario para participar. Isaías. Soy Isaí, profe. Isaí, ya, pero ahí, perdón. Isaías. Isaí Jeremías. A ver, dale, Isaí Jeremías. ¿Cuáles son las tres maneras que tenemos para comunicarnos los seres humanos, Isaí? El lingüística, la de señas y... No sé, profe. Aquí está, pues, lee, está. ¿Cuáles son? Orales, escritos y gestuales. Orales. Orales, escritos y gestuales. Es oral, ¿a qué se refiere, Isaí? Hablar, así hablar personalmente. Al sonido, ¿verdad? Hablar con la boca, ¿cierto? Sí. Oral. Escrito, ¿a qué se refiere, Isaí? El lenguaje escrito. ¿Cuándo hacemos uso del lenguaje escrito? Mediante cartas o correo electrónico, profe. Exacto, mediante cartas, correo electrónico, chats, ¿verdad? Ustedes son capaces para chatear, ¿no es? Y gestuales, ¿a qué se refiere gestuales, Isaí? Lenguaje de señas. Señas, lenguaje de señas. Muy bien. Entonces, ese es el lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse, ¿ya? Hasta aquí. Alison, ¿entendiste el concepto del lenguaje? Es la capacidad que tiene el ser humano de comunicarse. Puede ser mediante hablar, puede ser mediante escritura o puede ser mediante señas, ¿no ves? ¿Entendido? ¿Alison? Sí, profe. Listo. Continuamos entonces. ¿Qué más? Dice, mira, la diferencia entre los seres humanos y los animales. La diferencia entre los seres humanos y los animales está en la capacidad de comunicarnos a través de un sistema de signos hablados o escritos. Ahora sí, un animalito se puede comunicar, ¿quién me dice? ¿Ah? Si un animalito se puede comunicar, ¿sí o no? A ver, ¿quién está sin cámaras? Este de aquí. Alfredo Jiménez, ¿quién? Otra vez el Alfredo Jiménez. Alfredo Jiménez. Jiménez. A ver, señor. profe, ¿Sí? Sí, profe, se puede comunicar porque tienen su idioma con los animales, con otros. Ya. Diferente su idioma. ¿Cómo pero se comunica? A ver, tu perrito, ¿cómo te dice que tiene hambre? Ustedes ya son jovencitos. ladrando, profe. Ladrando, hambre, así no. ¿Cómo se comunica el perrito? Ladrando. Pero
A ver, ¿quién me dice algo más específico? ¿Cómo se comunica? Cuando tiene hambre el perrito, no ha comido durante 2, 3 días, te has olvidado de darle comida. Llora, Abre ¿sí o Te no? mira, Empieza profe, a te mira. llorar. Ya, muy bien, empieza a llorar, ¿no? Ah, y está como, no sé cómo hace su llorico el perrito, ¿no? Pero la cuestión que tú le entiendes que tiene hambre. ¿Cómo se comunica cuando llegas después de varios días, una semana, y el perrito se siente feliz de verte? A ver, ¿cómo se comunica? Vamos a preguntar al que está sin cámara. Cuando mueve su colita. Eso, cuando está moviendo su cola, ¿no? Llegas de tu viaje de 3 días, te has ido allá a la chacra a trabajar, te has ido al campo, así, vuelves y el perrito, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando te ve? Ni bien entras a la puerta, ¿qué hace el perrito? ¿Mm? Mueve su Llora colita. y cola. Empieza a llorar y empieza a corretear por todo lado, ¿no ves? Como si le estuviera algo que le escuece, ¿no ves? Y mueve su cola y Mueve tu cola, salta encima profe. de vos, ¿no? Salta encima tuyo y se siente feliz. Entonces tú dices, se siente feliz. Entonces, también los perritos se comunican. Pero ¿en qué se diferencian con los seres humanos y los animales? ¿En qué se diferencian? Que Ellos no pueden ellos hablan con gestos y nosotros hablamos oralmente. Ellos no hablan. Que nosotros hablamos y ellos no hablan y su idioma es más diferente. Muy bien. Nosotros hablamos, los seres humanos hablamos. Ellos no hablan, pero sí se comunican. Ellos no hablan, ni por gestos, ni por nada. Acá están así, nada. Nada, no pueden hablar, pues no tienen sus dedos. Tienen dedos, pero no están utilizados para generar lenguaje. No pueden escribir, ¿verdad? Tampoco pueden hablar. Hay un animalito que habla, ¿qué se llama? El animal que repite, no habla, que repite las palabras. El loro. El El Loro. loro, ¿verdad? Loros. El loro. Eso. Entonces el loro repite, no está hablando. Cuando usted, ay, qué bonito habla, no, no habla, sino que emite sonidos, ¿no? Parecidos a los que nosotros emitimos, ¿ya? Entonces el lorito puede hacer eso, pero no puede hablar, ¿no? Entonces, cuando les preguntan en el examen, ¿cuál es la diferencia entre un animal, entre la forma de comunicarnos entre los animales y los seres humanos? ¿Cuál será la respuesta? El habla, no puede Que comunicarse los mediante el animales no habla. hablan. Los animales no escriben, los animales no hacen gestos con sus dedos, ¿no? Pueden ser miradas, pueden ser también, pero no hacen gestos, digamos, como un lenguaje de sordomudos, ¿no? Lenguaje de señas, no existe ellos no tienen, ¿ya? Entonces, como pueden leer ahí, dice, la diferencia entre seres humanos y animales está en la capacidad de comunicarse a través de un sistema de signos. Cuando decimos sistema de signos, ¿a qué nos referimos? A ver, ¿quién me dice? Vamos a buscar que está sin Daner Vázquez. Daner, sin cámara está el compañero Daner Vázquez. Abra su cámara, por favor, Daner. Y vamos a preguntar al Profe, Daner. estoy con cámara. Recién has abierto, ya. Vázquez, Daner. No, estaba con cámara. Sí, qué raro. Ya. ¿Cuándo empezamos a Aquí estoy. comunicarnos, Daner? ¿Qué crees tú? ¿Qué, profe? No te escucho. ¿Cuándo empezamos a aprender la lengua? Dice. Mira, dato curioso. A ver, lee esto, por favor, Daner. El aprendizaje de la lengua comienza en algún momento del tercer trimestre de embarazo, pero como es lógico, probar las habilidades lingüísticas de un bebé recién nacido ha resultado bastante difícil. Muy bien. Entonces, a los tercer trimestre del embarazo, a los 3 meses de embarazo. ¿cuánto? Sí. A los 3 trimestres de embarazo. Ya, muy bien. A partir de ese, cuando es ya el 9.º mes, entonces el bebé ya empieza, ¿no? Dice el dato, que empieza a adquirir el lenguaje. Cuando nace también Sí. empieza a comunicarse. ¿Cómo se comunican los bebés? No hablan ellos, tampoco escriben, mucho menos, ¿no? Pero tampoco... Profe, llorando. Exacto, llorando. Llorando, profe. Llorando. Cuando el bebé tiene hambre, ¿qué hace? Llora. Ah, Llora. llora. Cuando el bebé tiene frío, ¿qué hace? Llora. Llora. Cuando Llora. cuando está sucio el pañal, ¿qué hace?
Llora. Llora, es su forma de comunicarse. Y ahí ya va aprendiendo. Y poco a poco ustedes, como hermanos mayores o sus papás, le van enseñando al bebé. Cuando ya tiene 1 añito, 2 añitos, ya quiere empezar a hablar, ¿no? Primero hace soniditos, ¿no? Después, papá, papá, bebé, papá. Así le empiezan, ¿sí o no? Empiezan a hablar. ¿Ah? Mamá, así, ¿no? Y todos, ay, mira, mamá, ay, la locura en la casa, ¿no? Es porque su bebé ha hecho, el hermanito menor, ha dicho mamá, ¿ves? La locura se arma en la casa, ¿no? Ay, mi bebé ha dicho mamá, y le hacen repetir otra vez. Y de esa manera el niño va adquiriendo su lenguaje, ¿está bien? Va adquiriendo su lenguaje. Bueno, ¿qué más? Entonces ya sabemos, la principal diferencia entre los seres humanos, sabemos que es el lenguaje, ya. A ver, ¿cuál es la función del lenguaje? ¿Para qué sirve el lenguaje? ¿Cuál es la función principal del lenguaje? ¿Mm? Para comunicarnos. Muy bien, compañero. La función principal que tiene el lenguaje es comunicarnos. ¿No? Imagínense, como les decía al principio, imagínense si no pudiéramos comunicarnos, no pudiéramos hablar, no pudiéramos hacer gestos, no pudiéramos escribir nada, pero quisiéramos algo, uy, sería grave, ¿no? ¿Mm? ¿No? Entonces, la función principal del lenguaje es comunicarnos, ¿ya? Ahora bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta, señores, de tercero secundaria? ¿Ninguna? Ya. Vamos a ver ahora las funciones del lenguaje. ¿Está bien? Funciones del lenguaje. Anótense subtítulo. Hasta ahí han debido anotar ya qué es el lenguaje, el concepto del lenguaje. Han debido de anotar qué es, cuál es la función principal, la diferencia entre los animales y los seres humanos, etc. ¿Ya? Vamos a ver. Funciones del lenguaje. ¿Qué funciones del lenguaje? Obviamente, comunicarnos, sí. Pero vamos a ver otras funciones del lenguaje. Anótense por favor estos subtítulos, ¿ya? Y les voy a dejar como tareita, ¿ya? Anótense por favor, funciones del lenguaje. 1. Función referencial. Función referencial. Me van a investigar. ¿Qué es una función referencial? No quiero que me investiguen hasta así una plana de cada función. No, algo cortito, un concepto al grano, como decimos, algo directo. ¿Qué es una función referencial? 2. Función emotiva. Función emotiva. ¿Qué es la función emotiva del lenguaje? Así pueden poner en Google, ¿no? Función emotiva del lenguaje y les va a salir cortito, ¿ya? ¿Qué es la función emotiva? ¿Ya? Me lo ponen también, necesito sus ejemplos, ¿ya? Ejemplo de la función referencial, ejemplo de la función emotiva. Función conativa. ¿Qué será la función conativa? Están viendo mi pantalla. ¿Qué es la función conativa? ¿Ya? ¿Qué es la función conativa? Otro, función fática. ¿Qué es la función fática? A ver, no les veo escribiendo, señores. Isaí nada, no hay su cámara. Macancho. Caipicho, caipicho. Isaí, ¿por qué apagar? Caipicho, profe. ¿Dónde está Rafael Rubén Renfijo, compañero? Sí, profe. Barachi. Ahí está el Renfijo. Ya. ¿Ya han anotado? Función conativo, Sí, función profe. fática, función metalingüística y función poética. Sus conceptos me lo tienen que investigar, así cortito nomás, ¿ya? La función poética es expresar sentimientos, ¿no? Es con palabras hermosas, punto, nada más, ejemplo. Y ponen ahí un ejemplo, ¿entienden, no? Corto, al grano, no me gusta copian testamentos eternos de Google, no,
al grano. Y para hacer al grano tienen que leer, pues señores, tienen que leer. ¿Ya? Entonces, entienden lo que tienen que hacer, ¿verdad? La tareita que estoy dando, jóvenes de tercero. Profe, Dime. la tarea Sí, profe. le entregamos, ¿no ve, para el siguiente o podemos entregarlo nomás ya cuando Ya. en estos días? Hoy mismo, en este momento, voy a habilitar, terminada la clase, voy a habilitar lo que es la tarea en el Classroom. Si ya lo tienes hoy, mañana, pasado, lo subes. Máximo pueden subirlo hasta la siguiente clase, ¿está bien? Hoy me tienen que subir entonces su tarea de su carpeta, fotos y su tarea de sus carátulas. Y en esta semana ya va subiendo lo que es este trabajo de investigación. Profe, ¿me puedo? Noel, dime. El problema me puede salir es que ya no tengo megas y todavía ya no tengo crédito. Ya vamos a terminar, no te preocupes, puedes salirte. Esa es tu tarea, Noel, cuidado que no hagas. Está bien, profe. Ya, entonces para los demás, de igual manera, ya para no gastar más megas, esa es su tarea para la siguiente clase. ¿Dónde va a estar? Aquí en el Classroom. Aquí va a haber tema 1, ahí va a estar tarea 1, funciones del lenguaje. Así, ¿ya? Bueno, ¿alguna duda más, señores de tercero C? Ninguna, ya todos. ¿Quién no ha estado en la lista? Ya entró Chumacero, Joelma, Enrique, Ana, Lourdes, Aldana, Beymar, Dani, Rubén, Renfijo, Rubén. ¿Alguno de ellos está presente y no está? Y no. Sí, profe. Renfijo, ¿no? Sí. ¿Y a quién más? Para que lo ponga presente. Aldana López, Jovet, Lourdes Jiménez. Profe, yo ya he entrado a Classroom. Apellido. Ay. Guarachi López. Ya, muy bien. Bueno, señores, entonces con esa bella tarea les dejo hasta la siguiente semana. Nos vemos, ¿ya? Se cuidan y esta clase la voy a subir al YouTube y les voy a compartir el enlace para que vean, si se han olvidado qué tarea es, ahí lo pueden ver también. ¿Está bien? También voy a compartir el enlace del texto digital. Bueno, ¿alguna pregunta más antes de despedirnos? ¿Ninguna? Muy bien. Chao, que les vaya bien, señores. Hasta luego, profe. Chao, pueden salir de la reunión. Chao, profe. Chao. Hasta luego, profe. Chao, Jesús.